Bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a todas las participantes y los participantes que nos acompañan ahora. Quiero dar pues la bienvenida a nuestro profesor internacional, el ingeniero y magíster Juan Pablo Piedra González, que hoy día nos acompaña en este webinar. Y voy a comenzar antes de, digamos, de comenzar la exposición, a una breve presentación del perfil de nuestro profesor Juan Pablo Piedra. Él es experto en salud pública, con un enfoque especial en salud ambiental y ocupacional. Se ha centrado en mejorar la seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo a través de prácticas de higiene industrial avanzadas y de la investigación epidemiológica, ¿no? Nuestro profesor Juan Pablo Piedra es ingeniero químico, tiene dos maestrías, una en sistemas integrados de gestión, otra en salud y seguridad en la Universidad de Múnich, Ludwig Maximilians, creo que se pronuncia así. Y quiero solamente resaltar en la experiencia de el profesor Juan Pablo Piedra, em, su intervención en la salud pública a través del Ministerio de Salud del Ecuador como director nacional de salud ambiental y en el trabajo. También su experiencia académica, donde él es actualmente director académico de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad de las Américas en el Ecuador, ¿no? Además de resaltar también el ámbito de la consultoría y la investigación que él realiza en el Ecuador y también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y para nosotros es un gusto poder contar contigo, Juan Pablo. Bienvenido nuevamente a este espacio y poder participar en esta serie de webinars que auspicia la maestría, ¿no? Te damos la bienvenida. Para nosotros es un privilegio, un gusto poder tener este espacio donde queremos sobre todo poder dialogar y hacerte algunas consultas también eh, para profundizar en el tema. También quiero resaltar lo que ya nos comparte en pantalla el profesor Juan Pablo Piedra, la investigación que han realizado en el Ecuador de el Panorama Nacional de Salud de los Trabajadores es una investigación relevante. Ha participado la Organización Panamericana de Salud y es resaltada como una muestra importante de lo que se puede hacer en nuestros países en Latinoamérica y con la cercanía que tenemos con la realidad del Ecuador, ¿no? Entonces, nuevamente ahí agradecerte y Juan Pablo, te doy la palabra y vamos comenzando. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un privilegio estar en este simposio, en esta gran universidad católica boliviana, impartiendo primero el módulo y luego presentarles este estudio que se pudo liderar acá en el Ecuador. Muy importante, digamos, para el contexto nacional. Pero yo quiero empezar hoy, digamos, haciendo alusión al por qué es necesario tener un perfil, un panorama nacional, ¿no? Entonces, hace muchos años, eh, creo que en 2016, yo me fijaba que en realidad los trabajadores no son como que el gobierno no le presta atención, digamos, al trabajador dentro de un contexto de salud, ¿no? De condiciones laborales. Y en realidad el trabajador es uno de los actores más importantes dentro del esquema empresarial, ¿sí? ¿No? Lo que busca la seguridad y salud ocupacional, yo lo he dicho, lo digo siempre a mis alumnos, está enmarcado en dos aspectos clave. Primero, buscar productividad empresarial a través de la prevención de riesgos, a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales,
Y la segunda, muy importante, es mejorar la calidad de vida de aquellos trabajadores que impulsan a las empresas a encontrar, digamos, esta productividad. Entonces, las condiciones de vida son fundamentales porque apoyan directamente al entorno global de salud, ¿no? Entonces, dentro de todas estas reflexiones, es importante decir que todos trabajamos en algún momento de la vida y el tiempo de trabajo que llevamos es bastante largo, ¿no? Yo en clase suelo decir, ¿cuánto creen que una persona trabaja, ¿no? Y entonces ahí los alumnos comienzan a buscar en Google, etcétera. Pero es increíble decir que alrededor del 60 o el 70% del tiempo de vida una persona pasa trabajando. Entonces quiere decir que el trabajo ocasiona cosas buenas o malas, aspectos buenos o malos a la salud de las personas. Entonces, dentro de un concepto de salud pública, dentro de lo que son los determinantes de la salud, yo le pongo al trabajo como un determinante clave dentro de esto, porque el trabajo nos puede resultar un polo positivo de la salud o ir hacia un polo negativo. Este es un concepto que un investigador ecuatoriano, que también lo cito, es el doctor Oscar Betancourt, en, en una de sus teorías fabulosas, en donde habla de un enfoque integral, mirando a la salud desde el polo positivo al polo negativo, pero nosotros debemos visibilizar estos problemas. Si es que no se visibilizan estos problemas, nadie los va a tomar en cuenta y es el porqué de este estudio. Entonces, empiezo citando estos datos muy importantes, ¿no? Aproximadamente, sí, según la Organización Panamericana de la Salud, eh, la región de acorde a la región de las Américas, el 65% forma parte de la fuerza laboral, la población de la región. Eh, Como lo decía, ¿no? El trabajo es un determinante de la salud y un trabajador promedio pasa los 2/3 de su vida en el trabajo. O sea, definitivamente creo que estamos más en contacto con nuestros compañeros y con las condiciones de trabajo en donde estamos que con nuestra casa, etcétera. Según la OIT, 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo en todo el mundo y 2,34 millones mueren debido a estos accidentes. Si ustedes miran las cifras, el término o la cantidad de enfermedades es supremamente mayor, ¿no? Que los accidentes, ¿no? Mientras nosotros conversamos, pasan accidentes de trabajo, pero las enfermedades también se dan a largo plazo, sin embargo, tienen una cifra supremamente más grande. Y el costo, ¿sí? De no vigilar estas patologías que son asociadas o devenidas por el trabajo y los accidentes, este es un dato que yo he comparado, he sacado de Ecuador, más o menos, digamos que según la OIT, la tasa dice que esto va, o el costo de no hacer esto es del 4 al 10 del PIB de los países. Y en Ecuador son aproximadamente 4.000 millones de dólares. Entonces, imagine usted cuánto nos gastaríamos o cuánto nos ahorraríamos, perdón, por hacer prevención y este ahorro podría ser directamente a nuestra salud pública, porque ojo que muchas de las personas que sufren accidentes o enfermedades terminan en los primeros niveles de atención. Igual en nuestra seguridad social, dentro del marco, digamos, de la cobertura, muchas de estas prestaciones médico-asistenciales, prestaciones económicas son cubiertas, digamos, por estas afecciones que se tienen en el trabajo. Entonces, es bastante grande. Entonces, de ahí que es muy importante tener un marco de referencia hacia una encuesta, en realidad, que nos ayude a visibilizar esta problemática ecuatoriana, ¿no? Entonces, en realidad los países suelen hacer este ejercicio para levantar las condiciones de trabajo y salud y poder tener, digamos, un ejercicio de vigilancia epidemiológica, que es lo correcto dentro de los términos de salud pública, para poder mirar las intervenciones futuras que podemos hacer dentro de este contexto. Entonces, se hizo esta primera encuesta, ¿sí? De condiciones de trabajo y salud a nivel nacional. Esto se hizo en el gobierno anterior, digamos,
Se hizo con el Ministerio de Salud Pública, entonces se pudo tener eh, realmente una idea poblacional, digamos, y ocupar toda esa técnica para poder estratificar una muestra realmente buena. Como ustedes ven, voy a ocupar el puntero ahorita. Este es del Ecuador, ¿no? Si no lo conocían, acá nosotros tenemos algunas regiones, esta es la región insular, les invito alguna vez a venir a las famosas Islas Galápagos. Como ustedes ven, aquí hay una muestra también interesante que se tomó. Luego tenemos nuestra costa, sierra y oriente, en donde nosotros conseguimos un número de encuestas de 4.290 encuestas, ¿no? Y es una muestra realmente grande, en la cual nosotros priorizamos 6 sectores productivos en nuestro primer ejercicio. Yo aspiro para que en los próximos años se haga un mismo ejercicio y podamos tal vez tomar otros sectores, pero en ese entonces la ministra de Salud enfatizó 6 actividades productivas importantes como minería, construcción, pesca, agricultura, el sector salud que venía saliendo del COVID y tan importante el sector informal que definitivamente hay muy pocos estudios del sector informal, la fuerza informal que hoy trabaja en las calles y etcétera, que hacen realmente microeconomía y realmente ellos son para mí los más desatendidos dentro de un sector público, etcétera. Entonces, con esto nosotros hicimos, digamos, un ejercicio de hacer una encuesta grande en la cual nosotros utilizamos un instrumento que está validado realmente en Latinoamérica, es la encuesta de condiciones de trabajo y salud, que se utiliza en el mundo, validado a través de, bueno, un centro de salud internacional al que yo pertenezco, un centro de salud internacional alemán, que hoy tiene colaboración acá en Latinoamérica y gracias a él podemos tener, digamos, estas encuestas. Y luego algunos instrumentos específicos para poder mirar los resultados, como la encuesta de condiciones o de precariedad laboral, ¿sí? EPRES, que también está aplicada en Chile, el cuestionario nórdico, es un cuestionario que nos ayuda a poder evidenciar los síntomas osteomusculares. El cuestionario de salud mental de Goldberg es un cuestionario alemán bastante utilizado para poder detectar en un coste el distrés mental y la encuesta de salud respiratoria de la Comunidad Europea. Entonces, como ustedes ven, es una encuesta enorme que se hizo y tiene un montón de datos que voy a tratar de resumirlos, pero también un beneficio de esto es que hoy, gracias al Ministerio de Salud Pública, se pudo construir un dashboard, que es lo que se utiliza hoy comúnmente para presentar datos de manera gerencial en Power BI, que también les voy a pasar el link y tal, para que ustedes puedan mirar las hipótesis, etcétera. Entonces, este fue un estudio en realidad epidemiológico de corte transversal, en la cual se partió de la premisa de que las 6 actividades productivas en el Ecuador necesitan prioridad, ¿no? Entonces, una de las hipótesis más grandes que teníamos, bueno, ¿y la salud osteomuscular en dónde es prioridad? Sabemos que en todos los sectores la salud osteomuscular es importante, pero ¿en dónde es prioridad para el Ecuador? ¿En dónde necesitamos hacer intervenciones rápidas? Igual en salud respiratoria, ¿cuáles son los síntomas respiratorios más importantes, más prevalentes, con mayor afección y en qué sectores debemos priorizar para generar política pública y poder generar intervenciones, igual con los demás sectores, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar parte de estos resultados. Obviamente no voy a mostrar todos los resultados porque tendría, ¿no?, que hablar no menos de 2 horas para mostrar todo el estudio. Sin embargo, voy a mostrar uno de estos sectores. Eh, entonces, voy a mostrar un resultado en agricultura. Creo que es interesante mirar este resultado de agricultura, luego lo voy a mostrar en el dashboard. Entonces, hicimos un tema de características sociodemográficas básicas, saber cuál es la cantidad de hombres y mujeres, como ustedes pueden ver, alrededor del 55% en el Ecuador en esta actividad son hombres. En su gran mayoría, es decir, el 42% están dentro de los 39 y 49 años.
Educación básica, 56,93, y este es un dato buenísimo, porque si tú te pones a ver, se ponen a ver, alrededor, ¿sí? Del poco menos, digamos, del resto del 56, sería alrededor del 44%, no saben leer. ¿Y esto qué quiere decir? Que que todas las intervenciones que se quiera hacer en salud pública para poder enseñar a estos trabajadores, si utilizan material el cual ellos tengan que leer, no les va a servir. Eso es un dato muy bueno. Con respecto al tema de jornada, alrededor del 87% trabajan en el día, eso quiere decir que hay una brecha del 3% que trabaja en la noche o en algún otro momento que había que vigilar. El 87% en ese momento tenía un solo trabajo, y este es un dato buenísimo, ¿no? Sin contrato o con contrato temporal, el 60%, ¿no? Imagine usted, esta es la precariedad de la que vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, alrededor de 49% trabajaba más de 20, 40 horas. Me voy a apurar un poquito por temas de tiempo. Voy a mostrar la siguiente lámina. Con respecto a las condiciones de trabajo, ¿no? Que esto ya comienzan a ser datos un poco más al detalle en este tema. Entonces, los que contestaron estas respuestas al ruido elevado fueron el 5,24%. Y esto es un dato súper alarmante porque aquellos que dicen estar expuestos al ruido elevado es porque en realidad, dentro de sus condiciones, el ruido es molestoso. Con respecto a vibraciones, tanto de mano, brazo como cuerpo completo, en este sector son del 20 y alrededor del 7%. Manipulación de sustancias tóxicas es el 28,28%. Precariedad laboral moderada según la escala, pero precariedad laboral al fin, 71,72. Y estos datos también llaman mucho la atención: violencia física y acoso o abuso sexual, que son datos que definitivamente nos hacen repensar que las políticas laborales con respecto hacia la violencia y al acoso deberían modificarse, porque en realidad en este sector existe. Trabaja de pie el 63,30, 59,18 caminando, y tareas repetitivas, digamos menos de un minuto, 52,43, es decir, un poquito más de la mitad en ambos casos, lo cual dentro del esquema de la higiene ocupacional ya es preocupante. Con respecto a las condiciones de salud, solo dijeron tener buena salud el 74%, 74,91%. Esto quiere decir que las tres cuartas partes tienen buena salud. Los que no tienen muy buena salud, o los que dicen que no tienen buena salud, es una brecha enorme. Y esta de audición también, porque más del 90% dicen tener una audición buena. Esto también es un dato bastante bueno. Sin embargo, hay una brecha del 10% que ya no tiene una buena audición, lo cual nos hace repensar también cómo vamos a establecer las políticas de vigilancia con respecto a la protección, perdón, a la salud auditiva. Este es un dato buenísimo de medicación para hipertensión arterial. Nosotros conocemos realmente que hay, digamos, un subregistro en aquellas personas, digamos, campesinas, en su gran mayoría, que trabajan en agricultura, que van a un centro de salud para que les diagnostiquen hipertensión. Pero con este pequeño censo tenemos que alrededor del 21,16 sí está diagnosticada como hipertensos, y definitivamente en este sector que está expuesto a calor excesivo dentro de lo que es nuestra costa ecuatoriana, que tiene exposición a pesticidas en su gran mayoría, como vimos, y aparte de esto, claro, las condiciones de poca hidratación, el clima, etcétera, lo que está haciendo el cambio climático. Entonces, nos da a pensar que puede haber enfermedades crónicas, como por ejemplo crónicas renales, en un corto periodo. Entonces, habría que profundizar realmente la vigilancia en estos temas. Y así otros datos interesantes como quemaduras, esguinces, intoxicación aguda, accidentes de trabajo, que nos brinda esta encuesta. Sin embargo, no me voy a quedar en estos datos por temas de tiempo, y más bien voy a pasar a las pruebas estadísticas que nos dan certeza
de estas hipótesis que yo decía en un inicio. Entonces, para el sector de agricultura, en comparación a los demás sectores, claro, ya se realizaron pruebas bivariadas y multivariadas, que primero nos dan las prevalencias. La prevalencia es un dato que se utiliza, un indicador de salud, que no es más que la frecuencia acumulada de cuántas personas, digamos, tienen o padecen esta patología: 55,99 dolor de columna lumbar en su gran mayoría, 40,45 dolor del cuello, 31,84 dolor de rodillas, alrededor del 30% dolor de caderas, piernas, y el 22, casi 22, dolor de tobillos. La preocupación que nos da es que en comparación de las 5 actividades productivas, es decir, comparando los trabajadores agrícolas versus los no agrícolas, se tiene que el trabajador agrícola presenta un riesgo de 1,62 veces dentro de un intervalo de confianza significativo de dolor de columna lumbar, como le digo, frente a trabajadores no agrícolas. Entonces, esta es una primera conclusión que tenemos dentro del contexto de los resultados para generar intervenciones. Entonces, el día de mañana, las autoridades de salud tienen que generar algo que prevenga lo que tiene que ver con el dolor de columna lumbar, para prevenir una enfermedad crónica no transmisible a lo largo del tiempo, que es lumbalgia, que definitivamente en el sector agrícola es prioridad. Sí, definitivamente es prioridad. Con respecto a salud mental, se encontró una prevalencia del 64,23%, siendo altísima para el sector, y asimismo, haciendo la misma comparativa, se encontró que el riesgo es de 1,66 veces, perdón, en un intervalo de confianza significativo de tener distrés mental versus trabajadores no agricultores. Bueno, para las personas que no están, digamos, familiarizadas con esto del intervalo de confianza, porque suele ser temas bastante estadísticos que a veces no se entiende, quiere decir que si nosotros repitiéramos este ejercicio estadístico 100 veces, 95 veces con certeza total van a ser los mismos resultados. Eso quiere decir. Con respecto a salud respiratoria, si bien es cierto, hay prevalencias tanto de tos nocturna, presión en el pecho y disnea nocturna del 8,43, 7,49 y 4,31%. Sin embargo, en las pruebas estadísticas sabemos que en salud respiratoria no es una prioridad dentro de lo que es el Ecuador frente a los demás sectores. Hay una probabilidad de que estas, frente a los demás sectores, no sean definitivamente una prioridad. Sin embargo, no decimos que no existe riesgo de que se enfermen, pero existe menos riesgo que en otros sectores. Rápidamente, para hacer la comparativa, me voy a permitir mostrar, voy a poner en pausa un ratito para poder mostrar la siguiente diapositiva. Voy a mostrar lo que pasa rápidamente en el sector minería, por ejemplo. En el sector minería, y solamente voy a mostrar las conclusiones, ¿no? Pues ahí lo estamos compartiendo nuevamente. Entonces, en minería, ¿qué es lo que sucede? En minería, igual, el dolor de cuello es el más frecuente, es el más prevalente, con 35,77. Y claro, hay dolor de hombros, dolor de manos, muñecas, dolor lumbar, dolor de columna dorsal, rodillas, caderas, piernas, dolor de tobillos. Y existe un riesgo significativo de los trabajadores mineros frente al resto de tener mayor riesgo de dolor de cuello, el cual nos da o nos activa para que en el sector minero se tomen las precauciones, porque definitivamente va a suceder algo que se conoce como una enfermedad crónica no transmisible en el tiempo. Igual con el tema de distrés mental, se tiene una prevalencia quizás no tan alta como en el sector agrícola, sin embargo, también presenta un riesgo de 1,66 veces significativo en el sector minero, de 57,18. Y en el tema respiratorio, que es lo que les quería mostrar, existe un riesgo de 13,63% con un síntoma de flema crónica, con un riesgo de 1,45 veces más que los demás sectores. Y esto es lógico porque en Ecuador esto se puede explicar porque el sector de la minería ha proliferado de una manera
exponencial, hoy tenemos minería a gran escala y esto nos hace replantear las estrategias de salud pública. Bueno, digamos, cerrar esta exposición con estos pocos datos, mostrándoles ahora, compartiéndoles el dashboard de, de este estudio, en donde ustedes pueden mirar estos datos de una manera un poquito más dinámica. Si es un resumen, realmente estas son las bondades que hoy el Ministerio de Salud Pública del Ecuador nos ha dado, porque no es muy fácil entender, digamos, estos datos para gente que no tiene conocimiento de epidemiología. Sin embargo, existe ya una plataforma que está acá, en la cual uno puede entrar, por ejemplo, veamos un dato de empleo, ¿sí? Puede entrar al dato de empleo y bueno, es bonito porque está estratificado y se pueden ver mapas. Entonces solamente me voy a permitir mostrar un par de variables, por ejemplo, cuántos trabajos remunerados diferentes tienes actualmente. Entonces voy a poner los desempleados para ver en el Ecuador dónde hay más desempleados. Entonces, si ustedes ven, he marcado este y miren la provincia, esta es una provincia del Ecuador que es Cotopaxi, en donde hay la mayor cantidad de desempleados hoy por hoy. Y si ustedes ven el grupo etario, las mujeres están en mayor proporción. Y luego, si ustedes pueden ver con respecto a los sectores productivos, pueden mirar qué sector productivo es el que tiene más cantidad de desempleados, ¿no? Entonces, definitivamente el sector informal se considera como desempleado porque a lo mejor dentro de la encuesta tuvo un trabajo que luego lo perdió, etcétera, por alguna cuestión. Entonces, estas son las bondades que tiene este dashboard. Me gustaría mostrar también algo de las condiciones de trabajo, por ejemplo. Igual, si usted quisiera mirar el tema de vibraciones, de sustancias o preparados químicos, si tienen etiqueta, usted puede tomar, por ejemplo, uno de estos datos, podemos mirar el ruido, si existe un ruido elevado. Entonces, se van a pintar las provincias que en la encuesta mayor ruido tienen para temas de vigilancia epidemiológica. Igual, en el tema etario y así se pueden mirar algunos datos, ¿sí? Igual, con respecto al tema de salud, como les había mostrado en la encuesta, entonces, por ejemplo, pueden ver este tema de hipertensión, ¿sí? Entonces, ahí está la mayor cantidad de hipertensión. Entonces, dentro de la hipótesis que yo manejaba en un inicio, la mayor cantidad están en nuestra costa, ¿sí? Aquí hay un montón de actividad de pesca y agricultura, y como les decía, las enfermedades crónicas renales están definitivamente asociadas al tema de hipertensión arterial, es un riesgo supremamente grande cuando hay trabajadores, repito, que están expuestos a jornadas de trabajos incesantes, a calor excesivo, pesticidas, mala nutrición, tal vez deshidratación, etcétera, ¿no? Y este dashboard también nos muestra los resultados que les estaba mostrando, ¿sí? Está ya dividido por variables y uno podría, y esto es algo bonito porque puede mirar las variables que están asociadas a este riesgo, en donde nos puede guiar para hacer un poco más de intervención. Por ejemplo, estamos hablando de agricultura, que puede ser un filtro, y podemos buscar, por ejemplo, busquemos cansancio crónico, que es de lo que hemos estado hablando. O sea, aquellas personas que dijeron sí tener cansancio crónico, ya, primerito, las que dicen tener cansancio crónico, si ustedes ven, tienen un riesgo de distrés mental de 2 veces frente al resto. Si usted ve, están las variables en agricultura que forman parte de este modelo y están asociados. Actividad, edad, horas de trabajo a la semana, tiempo de trabajo, jornada laboral, adaptación al horario laboral, violencia física, que son todas aquellas variables que impulsan a tener este riesgo. Quizás, digamos, ahora es un poco difícil entenderlo, pero pueden acceder al estudio, ¿sí? Luego podrían entrar al estudio y en el estudio realmente están ya las variables, digamos, explicadas al detalle, ¿sí? Pulgar arriba si ven el estudio, creo que, no sé si lo están viendo, perfecto. Entonces, bueno, aquí está el estudio del panorama, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Entonces, realmente es lo que nosotros hemos hecho. Luego está ya bien definida la parte metodológica, etcétera.
las tablas, y está explicado cada una de estas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, salud osteomuscular, todo lo que hemos hablado, digamos, en resumen, ¿sí? Quiero concluir esta corta presentación dejando claro que el visibilizar estas condiciones de trabajo y salud de los trabajadores nos permiten primero tener un norte sobre estas 6 actividades productivas para poder mirar los desafíos de intervención que tenemos al futuro. Es decir, dónde los profesionales que hoy están en salud pública, dónde los profesionales que están haciendo gestión humana pueden estar protegiendo la salud de los trabajadores. Es decir, todos se convierten en promotores de salud dentro de un marco de salud y bueno, es el reto que tienen los profesionales. Es lo que hemos hecho en Ecuador, Mario, y qué gusto compartir con ustedes esta corta presentación. Me hubiera gustado tener más tiempo para mostrarles más sectores, pero en realidad creo que por el tiempo y el ejemplo que he dado es suficiente. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, ha sido una exposición directo al corazón, ¿no? Nos has dado el meollo, voy a decir, de estos temas y con una explicación muy clara y el dashboard realmente ha parecido espectacular, ¿no? Felicidades y creo que es un buen ejemplo de cómo podemos trabajar la data para tener acceso, ¿no? Para los diferentes integrantes, en este caso en el Ecuador. Em, eh, quisiera comenzar con alguna pregunta inicial y luego dar también algunas preguntas a los participantes. Y la pregunta que yo quisiera hacerte, Juan Pablo, es, considerando todo lo que tú has podido profundizar y ver y analizar, digamos, del estudio, ¿cuáles consideras que en este momento son los desafíos más significativos que están enfrentando en este ámbito en el Ecuador? De ahí podemos entrar a analizar un poco lo que sucede en Bolivia. Muy bien. Bueno, según mi experiencia y también dado que he podido estar en el sector público, en algunas de las instituciones, lo que nosotros primero tenemos como una gran brecha es nuestra legislación. En realidad esto definitivamente en muchos países de Latinoamérica parte porque, eh, yo suelo decirlo de esta manera, nos ponemos primero los zapatos y después queremos ponernos las medias. Y esto quiere decir que nuestra legislación no nos acompaña realmente para poder establecer políticas que protejan directamente a los trabajadores dentro de estas enfermedades asociadas al trabajo. Entonces, como Ecuador, lo primero que necesitamos es fortalecer nuestra gobernanza en salud y tener una legislación más aterrizada hacia estas condiciones. Fruto de esto, nosotros en Ecuador tuvimos un gran plan que fue hecho el año pasado, ¿no? Para nosotros es un plan decenal de salud, en donde se considera dentro de un objetivo que se llama inequidades en salud, este tema de salud en el trabajo como algo prioritario dentro de salud pública. Sin embargo, al ser interdisciplinario y transversal, definitivamente no solamente depende del Ministerio de Salud, sino también depende del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Transporte, del Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Es decir, depende de muchísimos otros sectores porque las condiciones de trabajo y salud dentro de un esquema, hablando solamente del ámbito agrícola, dependen de dónde vienen los pesticidas están controlados, estos pesticidas tienen que tener instrucciones de cómo manipularlos y hasta dónde desecharlos en el caso de... Entonces, el Ministerio de Producción también tiene una fuerte responsabilidad en esto, pero el Ministerio del Trabajo, por otro lado, debería cuidar las políticas y sin tener una ley paraguas, va a ser bastante complejo que lleguemos a tomar acciones que sean decisorias para que este tema de salud pública vaya caminando, Mario. Gracias, Juan Pablo. Quiero dar la voz a los participantes que nos acompañan. Les invito a los que así lo deseen a activar sus cámaras y a tomar ahora el micrófono o el chat para escribir sus preguntas.
partiría un poco por las impresiones y preguntas generales. Adelante, Shirley, por favor. Bien, gracias Juan Pablo por la explicación. Quería consultarte esta encuesta que nos has presentado, ¿qué tanta influencia tiene sobre lo que viene a ser el trabajo informal? Ya, muy bien. Como yo te decía, Shirley, en un inicio, nosotros sobre el trabajo informal conocemos muy poco, ¿no? Entonces, definitivamente estos son los primeros datos que tenemos de trabajo informal que nos van a ayudar a entender un poco cómo estas afecciones están siendo cubiertas por nuestro sistema de salud. Bueno, te puedo comentar que en Ecuador el sistema de salud para los trabajadores básicamente tiene una cobertura cuando es trabajo formal, digamos, por un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros tenemos una salud, digamos, una salud, seguridad social única en el Ecuador. Tenemos que un asegurado va a ese nivel de atención del seguro. Sin embargo, la demás gente que no está asegurada, es decir, el trabajador informal, el que está en la calle, el que vende frutas, el que vende, el comerciante, pues, en su gran mayoría, si tiene mañana un accidente de trabajo, tiene que entrar al primer nivel de salud. Entonces, esta encuesta en realidad nos da una visión clara de qué retos tiene que ocupar o plantear la salud para tener una atención por lo menos digna para este sector, ¿no? Pero sobre todo entender que no solamente la promoción de la salud y la prevención, en este caso tanto de enfermedades como de accidentes, se debe aplicar al nivel empresarial, porque definitivamente gran parte de la masa que trabaja está en el sector informal, ¿no? Y a esos no les regula nadie, porque obviamente están solos. Entonces, ¿cómo lograr que un trabajador informal, por ejemplo, de estos que vende comida, hacen ciertos asados en carne, etcétera, tienen constante exposición, por ejemplo, al polvo de carbón, puedan entender que dentro de un contexto de salud laboral tienen que preocuparse por tratar de que esas partículas no lleguen a su tracto respiratorio de alguna manera, no sé si o utilizando algún método en el cual el diseño de su parrilla tiene que tener una especie no sé, de encapsulación, yo que sé, algún método que les ayude a que esas partículas no lleguen a su tracto respiratorio, tal vez equipos de protección, no lo sé, es definitivamente algo que nos deja más dudas que certezas, pero nos da un camino a seguir. Gracias. Gracias. Voy a invitar a los diferentes participantes también que están con nosotros. Bienvenido, Marco. No sé si tienes una consulta, una pregunta después de esta presentación. Ahí estamos con Marco Antonio Ramírez. José Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos, Marco. Adelante, por favor. Estoy sin cámara, mil disculpas. Bueno, José Mario, gracias por la invitación y a Juan Pablo, bueno, mucha información y cosas que nos envidian del Ecuador, que todavía acá no lo tenemos. Sería tan lindo tener esa información que nos puede servir para disminuir el tema de accidentes laborales y ir mejorando todo lo que es nuestra legislación. Mi consulta, Juan Pablo, bueno, nosotros tenemos acá en Bolivia lo que es el PGST, ¿no? Que es el programa de General de Salud y Salud Ocupacional en el Trabajo. Si bien es una normativa que tenemos que aplicar todas las empresas, en este caso tenemos que cumplir ciertos requisitos. De entre eso es la medición de ruido, medición de humedad, de temperatura. Tenemos que ir mandando varios controles al Estado para que ellos nos puedan emitir el certificado y, bueno, evitar algún tipo de multas. Desde tu experiencia y todo lo que tú has venido haciendo en el Ecuador, ¿tú crees que es muy importante la implicancia del Estado en controlar este tipo de situaciones? ¿O es más importante nosotros como empresa establecerlo como una política más que, digamos, o sea, más como empresa que más que por cumplimiento en el Estado? ¿Tu sugerencia cuál sería? Y bueno, para ir creciendo a nivel Bolivia, ¿qué deberíamos hacer las empresas para poder lograr este objetivo que tú ya lo estás desarrollando allá?
Bueno, Marco, es una excelente pregunta. La voy a contestar en tres partes, digamos, de lo que he podido escuchar. La primera, definitivamente creo yo que el gobierno tiene un rol fundamental en lo que es regular. Sí, si no regula el gobierno, no lo va a regular nadie. Lamentablemente, digamos, nadie hace las cosas sin el empujón del gobierno. Es decir, la regulación, como yo lo decía al inicio, es una de las brechas importantes que tenemos, pero para regularlo, ¿sí? Necesitamos basarnos en ciencia. Sí, tenía una colega peruana que sacó un estudio muy interesante que decía, confía en la ciencia. Entonces, yo creo que cuando tú tienes un estudio que en realidad está por actividad productiva y te arroja datos, eso te va a llevar a una regulación importante para saber qué es lo que necesita cada sector. Primero, porque no puedes meter todo en una sola bolsa. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es lo que nos pasa acá. Entonces, tú dices, vamos a medir ruido, perfecto, pero en una oficina, no sé cuánta exposición, no sé cuál sería la prevalencia de enfermedades auditivas que tengas en una oficina, ¿no? Yo creería que con certeza muy poquitas o casi ninguna. Sin embargo, el plan de prevención te pide monitorear ruido en una oficina. Y estas son las incongruencias que tiene, digamos, el gobierno en la regulación, porque, digamos, tomando en cuenta las regulaciones europeas o estadounidenses, estas sí las hacen por actividad productiva, no las hacen de una manera general. Y de hecho, hay una regulación general que debe ser para todas, pero tiene que ser en base a la ciencia, número uno. Número dos, yo creo que las empresas deben hacer seguridad y salud ocupacional, primero porque se convierte en una estrategia empresarial enfocada en la productividad empresarial a través de la disminución de accidentes y enfermedades traducidas en otro lenguaje a menos, a tener menos para laboral y tener menos problemas digamos, por enfermedades, demandas, etcétera, costos indirectos, etcétera. Y en realidad la empresa creo que debería rebasar lo que el gobierno pide porque es bienestar para las empresas y algo que es fundamental, ¿no? Que ayuda a la imagen corporativa empresarial, ¿no? Y esto pasa, digamos, cuando una empresa quiere tener un nivel, digamos, de mercado exterior, ¿sí? Y nadie te va a comprar, por ejemplo, un producto que es fruto de accidentes o enfermedades o de sufrimiento de la gente, como digo yo. Las empresas europeas cuidan mucho esto, entonces la imagen corporativa es uno de los beneficios que hace la seguridad y salud ocupacional. Y número tres, quiero contarte como una anécdota. Por ejemplo, yo, como decía Mario en un inicio, hago también algo de consultoría. Tengo una empresa que, que se dedica a hacer este tema de monitoreos, de exposición a la gente, a los trabajadores. Y muchas de las empresas que contratan los servicios son aquellas que definitivamente sobrepasan la norma, porque definitivamente el gobierno no tiene toda la capacidad para regular, ¿no? Pero las empresas lo hacen porque son empresas multinacionales que tienen estándares mucho más altos, que saben que si no cumplen los estándares, su productividad va a caer. Esos son los tres aspectos en los cuales te quiero contestar. No sé si logré eh, solventar tus dudas, Marco. Sí, Juan Pablo, no, increíble, es lo que tú dices. Bueno, yo trabajo actualmente en una industria y nosotros tenemos varias certificaciones que a nivel internacional, europea, gringa, que cumplir y como tú dices, nosotros lo hacemos porque no solo porque nos tenemos que tener certificados, sino porque de verdad nos interesa el bienestar y la salud de nuestros trabajadores y el poder cumplir con esta normativa, si bien el gobierno nos exige de alguna forma nosotros lo hacemos para que evitemos el tema de accidentes, evitemos el tema de la contaminación, evitemos muchos factores que nos van a ayudar a crecer como empresa, ¿no? Y es, creo, importante eso, lo que tú decías, de que nosotros, como, bueno, en este caso, yo estoy como invitado, pero los que están parte de la maestría puedan inculcar en sus organizaciones que a veces no tenemos que hacer las cosas solo porque el gobierno los exige, ¿no? Sino porque nosotros tenemos que ser ese factor de cambio en nuestras organizaciones y hacer que, bueno, pues seamos mejores, ¿no? Mil gracias, Juan Pablo. Gracias por el aporte.
Eh, Gracias, Marco, por tu pregunta. Tenemos una pregunta acá en el chat. Geraldine nos escribe y pregunta, ingeniero Juan Pablo Piedra, ¿cómo aconseja concientizar a los trabajadores para implementar seguridad en el trabajo? Y hay una segunda pregunta que la podemos hacer en un momento más, si te parece, Juan Pablo. Perfecto. Bueno, yo creo que esta es una excelente pregunta, ¿no? Yo siempre parto de, hay que entender que la salud ocupacional, ¿sí? Forma parte de la salud pública, definitivamente una rama muy importante de la salud pública que es la salud ocupacional y ambiental, y tiene que ser tratada como parte de la salud. O sea, no tenemos que pensar, ¿sí? Que esto con una simple capacitación va a funcionar, ¿sí? No podemos nosotros crear un cambio de hábito de un trabajador solamente dando una capacitación. Y lo voy a decir de manera enfática, a ustedes les pasará en su lugar de trabajo que, por ejemplo, le han dado una capacitación de cómo hacer la evacuación de su lugar de trabajo tras un terremoto, tras cualquier evento antrópico, de emergencia, de accidente, etcétera, cómo deben evacuar. Yo puedo decir que estas capacitaciones uno las conoce en el momento que les dan, pero usted no tiene una cultura de hacerlo. Y cuando hay un simulacro, todos salen corriendo, ¿no? Y esto se debe a que no existe este concepto de cambio de conciencia. Entonces, es en donde lo que yo recomiendo es que se ocupe el término o el concepto promoción de la salud en el trabajo. Y eh, como decía una gran profesora que yo tuve en Alemania, la gente aprende con el dolor y esto es bastante claro. ¿Por qué le digo esto? Porque nadie o ninguna persona con respecto a enfrentar un problema de salud asociado al trabajo va a cambiar su hábito si es que en realidad no entiende cuáles son las consecuencias en salud que tendría. Y esto es símil cuando usted va, digamos, a una consulta médica. Entonces, el médico tiene un corto periodo de tiempo para poder entrar en su cabeza y hacer que usted tome el tratamiento que le va a mandar. Y es más, el médico se toma el tiempo para decirle cuáles serían las consecuencias de no tomar el tratamiento a tiempo, qué pasaría, por ejemplo, si es que toma deshoras, si es que no toma la dosis de vida. Esto en salud en el trabajo es totalmente igual, símil, definitivamente. Si usted quiere una cultura de seguridad y salud en su compañía, por ejemplo, si estamos en una mina, digamos, underground, en socavón, como le dicen, para que un grupo de trabajadores se proteja con cualquier método, tanto si fuera protección, un programa de protección respiratoria, etcétera, usted tendría que hacer promoción de salud en ellos. Tendría que mostrarle cuáles serían las consecuencias de que ese particulado entre en su pulmón, pero tiene que tener una habilidad total para bajarlo al nivel de los trabajadores. Un trabajador por lo general no entiende mucho de ciencia, como les mostraba en la encuesta. Muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Por lo tanto, usted tiene que hacer una promoción de la salud consciente para que el trabajador, entendiendo dentro de su cosmovisión, logre captar ese conocimiento y hacerlo parte de cada uno. Es decir, el autocuidado es lo único que va a generar realmente una cultura de seguridad y salud. Si es que usted no se protege a sí mismo, no podría proteger al resto. Esa es la recomendación que doy con respecto a esta pregunta. Gracias, Juan Pablo. Y quisiera hacerte una consulta más ahí. Al inicio hablábamos de la importancia de las culturas organizacionales en, en el trabajo realmente sobre una cultura de seguridad y salud para toda la organización. Y quisiera si nos puedes compartir algún ejemplo o alguna práctica que te ha parecido a ti muy interesante en esa línea y que te animarías a compartir con nosotros. Sí, perfecto. Creo que tengo un ejemplo bastante bueno. La cultura en seguridad y salud nace por la cabeza de la empresa. El gerente de la compañía tiene que estar totalmente empoderado de lo que es la seguridad y salud ocupacional.
una recomendación que puede servir es que el mismo gerente participe directamente en las auditorías de seguridad y salud ocupacional. Que el gerente sepa en dónde están almorzando sus trabajadores, cuáles son los servicios que tienen sus trabajadores, es decir, en baños, por ejemplo, si el gerente usa el baño del trabajador, quiere decir que vale la pena, ¿no? Esto va a ayudar a la gerencia a tener una idea clara de cómo sus operaciones están teniendo condiciones de trabajo seguras y saludables para mantenerlas en un largo plazo, ¿no? Yo no creo que ningún gerente va a invertir en condiciones si es que no se ocupan, ¿no? Entonces, esto a mí me ha pasado porque hubo en una auditoría que fuimos en un gran call center, en donde un gerente había invertido muchísimo dinero en escritorios, en modificar los puestos de trabajo, digamos, para que sean menos, que sean más ergonómicos, que sean más confortables, y se dio cuenta que muchas de las personas no ocupaban todos los implementos. Entonces, y esto él se pudo dar cuenta porque él fue a la auditoría, ¿no? Y les preguntaba a las personas, ¿y usted por qué no ocupa esto, no? Y entonces el trabajador le decía, porque yo no creo que sea necesario. Entonces, ahí vamos nuevamente hacia la cultura. O sea, si usted genera una medida de intervención basada en datos, el trabajador debe entender esto de una manera definitivamente clara. Y no solo esto, sino el trabajador debe ser parte del análisis integral de problemas que tiene en seguridad y salud ocupacional. Definitivamente el concepto de participación del trabajador en todas las fases de la seguridad y salud ocupacional es fundamental porque definitivamente la población trabajadora es la que está adecuada con este tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Teníamos otra pregunta adicional acá, si me permites, por favor. Estaba escrita en el chat también y ahí, si me ayudan, ahí estaba, era una Ah, segunda pregunta. sí, ¿cómo identificar los riesgos Los psicosociales? riesgos, exacto. Gracias. Bueno, esta es una gran pregunta porque existen instrumentos validados para cada país, ¿no? ¿A qué me refiero con que están validados, ¿no? Entonces sabemos que científicamente una encuesta de percepción, digamos, de cualquier trabajador tiene que estar, digamos, bajo algunos criterios que hacen que ese instrumento sea válido para poder medir algún riesgo psicosocial, ¿no? Existen muchísimas en el mundo. Definitivamente, aquí sí, por ejemplo, necesitamos la mano del gobierno para que tome una decisión de qué instrumento se va a utilizar en el país, ¿no? Como un estándar y que este ejercicio, esta encuesta pueda servir para compararse entre los sectores y pueda arrojar datos que nos puedan ayudar a comenzar a tener intervenciones, ¿no? No sé, por ejemplo, más bien lo que les podría contar, nosotros tenemos una encuesta en Ecuador que la validó, digamos, el Ministerio de Trabajo en el Ecuador, es oficial para el Ecuador. Sin embargo, por ejemplo, cuando fue lanzada, yo soy bien crítico, no hay un estudio científico el cual respalde que esta información está realmente aterrizada al contexto de los trabajadores ecuatorianos, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos hacer en el corto o en el largo plazo, definitivamente. No tenemos un buen instrumento. Yo lo que invito es a que puedan revisar una iniciativa de Copenhague, ¿sí? Hay un gran cuestionario que se llama el COPSQ, el cual se puede estandarizar para todos los países. Entonces, el gobierno podría tomar esa decisión de tomar el COPSQ y estandarizarlo al contexto nacional, ¿no? Por ejemplo, España tiene su ISTAS 21, que lo toma como un instrumento nacional. Acá en Chile también tenemos el gobierno también tomó el mismo criterio de Copenhague y pudo validar su CESO ISTAS 21, se llama. Entonces, creo que ese es el camino que deberíamos seguir para poder evaluar de una manera concisa los riesgos psicosociales a nivel empresarial.
Eh, Tal vez en esta misma línea, Juan Pablo, si nos puedes profundizar un poco más para los diferentes participantes, ¿a qué se refiere el riesgo psicosocial? Y tal vez ahí algún comentario adicional. Bueno, en realidad los riesgos psicosociales están dentro de un paraguas y conceptos que muchos investigadores dentro de lo que son teorías han ido involucrando a ciertos eventos centinela que nos dan a nosotros un parámetro para poder medir los riesgos psicosociales dentro de un entorno laboral. Ahora, es muy importante que este riesgo psicosocial pueda ser abordado dentro de un contexto que maneje algunas dimensiones dentro del marco laboral. ¿Sí? Esto va a diferir de los conceptos y va a diferir, digamos, de los instrumentos que utilicemos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner uno de ejemplo, ¿no? Entonces, hay una teoría que habla del esfuerzo recompensa. Entonces se mide este parámetro dentro de un marco de riesgo psicosocial para luego ser abordado de una manera interdisciplinaria hacia un tema específico laboral, ¿no? Y así hay múltiples escalas. Ahora, dentro del marco, digamos, en salud, por ejemplo, hay instrumentos que miden burnout como un síndrome que está presente, digamos, el síndrome del quemado. Entonces, usted puede utilizar una encuesta para evaluar burnout que tiene 3 dimensiones básicas, etcétera. Una de ellas es despersonalización, compromiso social, la otra se me va, no la recuerdo de memoria. Sin embargo, estas pueden ser medidas con respecto a un corte, y esto es, digamos, nosotros, por ejemplo, en el Panorama Nacional de Salud de los Trabajadores, utilizamos un instrumento que se llama el GHQ-12, el cual mide distrés laboral. El distrés laboral, digamos, es el síntoma temprano antes de que una persona pueda tener ansiedad o depresión dentro ya de un marco crónico. Entonces, pueden ser encuestas que le pueden ayudar a tener o levantar estos problemas de manera temprana. Gracias, Juan Pablo, y vamos a seguir invitando a las preguntas. Todavía tenemos un espacio y te agradecemos por este momento. He puesto esperando que sea el que estabas mencionando, he puesto en el chat también el cuestionario psicosocial de Copenhague. Creo que sí, es el que habías Sí. mencionado para los participantes también. Eh, Me gustaría invitar ahora a, dame un momento, acá estoy con los participantes nuevamente. Eh, Teníamos a Mateo Estrella. Si te animas a realizar una pregunta, tenemos dos Mateos, Mateo Estrella y Mateo Paredes. No, yo por el momento no tengo alguna pregunta que quiera realizar. Gracias, bienvenido Mateo también a este grupo. Muchas gracias. Eliana Candia, por favor. Buenas noches, José Mario, Juan Pablo, a todos los participantes también. Eh, yo como pregunta creo que no, porque no conozco mucho de este tema. En realidad yo trabajo en una institución pequeñita, no tenemos un programa específico desarrollado. Sin embargo, con esta materia que hemos cursado y con esta sesión, con este webinar, me llevo muchas ideas, ¿no? Que se pueden ir aplicando a pesar de no tener un programa formalizado. Me gustaría también, Juan Pablo, si podrías decirnos cómo acceder a esa información que nos mostraste. Tengo entendido que es a través de una página del gobierno de tu país, o cómo podríamos acceder, porque me parece muy interesante. No lo tenemos en nuestro país. Sin embargo, creo que podríamos extraer ideas, información que tal vez se pueda comparar con la que tenemos de alguna manera nosotros. Eso, gracias. Sí, bueno, yo ahora lo estoy poniendo en el chat para que puedan acceder, si tienes razón. Ahí mismo podrías tú entrar al panorama de salud, y yo espero que estas iniciativas de estas encuestas nacionales se puedan hacer y podamos
ocupar los mismos instrumentos para poder compararnos, digamos, entre países, ¿no? Y poder ayudarnos, que es lo que se buscaría, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta iniciativa ecuatoriana que bueno, la hablé al inicio, etcétera, y ahí está el link. Muchísimas gracias ahí, Juan Pablo, y voy a tomar de la presentación, bueno, del comentario que realizaba Eliana y hacerte la consulta de, parecería que la salud y el bienestar en el trabajo fuera solo para la gran empresa, ¿no? Y sin embargo, tú mismo lo has mencionado, muchos son, yo diría, la gran cantidad de nuestras organizaciones son pequeñas, medianas empresas o inclusive las microempresas que tú bien has mencionado. ¿Cuál sería tu recomendación para una organización que más bien tiene un número más pequeño de trabajadores, pero no por ello es menos importante los temas que has planteado, ¿no? Esta también es una excelente pregunta porque este es un error recurrente de los profesionales de seguridad y salud. Pensar que una empresa, digamos, que tiene mayor capacidad económica puede tener los mismos servicios que otras, ¿no? Sin embargo, los niveles de riesgo de las compañías pueden ser diferentes o peores, digamos, o más riesgosas sin importar el número de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la pequeña metal mecánica que funciona, digamos, en un sector puede tener muchos riesgos, muchos problemas, y lo importante es cómo saber el tipo de gestión que tenemos que llevar. Entonces, aquí lo que puedo recomendar, hay un famoso convenio IT que es el 161 de los servicios de salud en el trabajo, que están atados a un modelo de salud que se llaman los servicios BOHS, BOHS, que es Basic Occupational Health Services, que, claro, definitivamente están hechos para un contexto bastante nórdico, europeo. Sin embargo, nosotros, te puedo contar como experiencia en Ecuador, sabemos que las empresas más chiquitas necesitan comenzar a tener, digamos, más promoción de la salud en el trabajo. Necesitan tener responsables de seguridad y salud que no necesariamente deben ser expertos, sino que tengan un nivel en el cual puedan reportar y consultar en alguna guía del gobierno para poder aplicar esto en las empresas, ¿no? Entonces, yo lo que suelo decir es que la mejor manera de empezar con la seguridad y salud para las empresas pequeñas es la promoción de la salud a través de unos videos que existen en Europa, en la OSHA europea, de un muñequito que se llama Napo. Sí, yo me gustaría compartir con ustedes, se llaman Napo Films, son las películas de Napo que están hechas, digamos, para todo tipo de riesgos. Voy a dejar el Y link si por te acá. animas a hacer una pequeña muestrita, sería para nosotros espectacular, Juan. Muy bien, este es uno de los recursos que yo personalmente utilizo, Napo Films. Voy a abrirlo ahora para que puedan verlo, ¿sí? Déjenme un ratito. Claro que sí. En donde Napo puede ser muy interesante para aquellos, digamos, profesionales que están dentro del ámbito de, digamos, de cualquier actividad productiva que no saben cómo iniciar el tema de concienciación a los trabajadores. Entonces pueden utilizar este es Napo, les presento al dibujito de Napo, esta es una serie de videos que está hecho, digamos, bajo investigación, ¿no? No crea que esto lo hacen al azar, ¿no? Entonces, la OSHA europea, OSHA me refiero al Occupational Safety Mm, and Health Administration de Europa, tiene una serie de videos de un muñequito que tiene, digamos, mucho aprendizaje. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, se me ocurre poner algún video corto para que ustedes vean de qué se trata. Aquí pueden entrar a las películas de Napo y podrían ir buscando cuál es la que usted más le gusta, ¿sí? Hay Napo para profesores también y aquellas que van a salir próximamente, ¿no?
Podemos ver, yo qué sé, químicos, puede ser. Si usted quisiera buscar qué películas de Napo están involucradas con químicos, podemos ver, por ejemplo, aquí está una de Espacio Confinado, una de Napo Proteja su piel, por ejemplo. Entonces podemos ver esta película un ratito. Déjenme ver de cuánto tiempo es. Miren, esta es de 6 minutos, es bastante larga. Podemos mostrar solamente un extracto. Eh, no sé si están viendo la pantalla. Creo que sí. Estamos bien, estamos bien. Muy bien. Déjeme ver si puedo activar el sonido. Sí, lo voy a dejar de compartir. Creo que había una manera de activar sonido sin necesidad de dejar de compartir. Sí, si están compartidos los sonidos. Se escucha ahí. Bueno, y este es uno de los ejemplos que yo utilizaría para empresas pequeñas en donde no saben qué hacer. Sin embargo, estos videos son gratuitos y realmente están al alcance de todos. Y creo que cualquier persona, digamos, dentro de un contexto profesional podría utilizarlos. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo. Creo que un gran recurso. Además, nos das la muestra clara de que hay recursos y posibilidades a nuestro alcance. Em, Quisiera, ahí está además, gracias, el enlace para los participantes. Y quisiera hacerte una pregunta adicional. Estamos ya cerca a la finalización de nuestro webinar. Solamente preguntarte, para la persona que quiere formarse, que es un profesional que está trabajando en un ámbito de gestión humana, lo que tradicionalmente conocemos como recursos humanos, ¿por dónde le recomendarías comenzar? Pensando un poco en la autoformación y obviamente están
programas que son ya más especializados a nivel académico, como por ejemplo la maestría que tú impartes. Sin embargo, ¿dónde recomendarías tú comenzar, no? Bueno, es una excelente pregunta y también hay que entender que todos aquellos que trabajamos con personas nos podemos volver prevencionistas o promotores de la salud. Entonces, para poder entender por dónde iniciar, hay una serie de cursos cortos de seguridad y salud ocupacional en cada país que primero se basan en la legislación a cumplir, que fue la primera pregunta. No recuerdo quién me lo hizo, pero me parece que fue Marcos. Si Sí, Marco Antonio. Entonces, lamentablemente, estos cursos están hechos para cumplir la legislación, que es algo que yo no estoy de acuerdo porque, de nuevo, no solamente hay que cumplirlo hasta donde regule el gobierno, sino más bien esto es un tema de salud que es un poco más universal. Entonces, eh, para poder tomar un tipo de cursos, yo lo que recomiendo es, lamentablemente, el 99.9% de los recursos gratis están en idioma inglés y pueden utilizar, por ejemplo, la página de la OSHA de Estados Unidos, en donde hay cursos gratis para los ámbitos de normativa que ellos tienen, el ámbito de industria en general, construcción, puertos, etcétera, en donde hay muy buena capacitación, muy buenos materiales, hay inclusive hasta simuladores que uno podría entrar y mirar. También hay otra página que es NIOSH, que es el National Institute of Occupational Safety and Health de Estados Unidos, que NIOSH es un centro adherido al CDC de Estados Unidos, al Centro de Detección y Prevención de Enfermedades, ¿no? Que por ahí uno puede iniciar, digamos. Sin embargo, creo que los cursos locales también son buenos, por lo menos para entender qué es lo que el gobierno regula. Sin embargo, creo que también hay ahora con el tema de educación en línea, es bastante frecuente tener cursos, por ejemplo, en Coursera o con alguno de estos que certifican. Por ejemplo, hay un curso muy bueno que voy a dejar acá, déjenme ver si logro encontrarlo, que es un curso europeo que lo abre una universidad, si no estoy mal, es de Noruega, me parece que es en inglés, que es súper, súper bueno, no sé si lo tenga a mano, el cual uno puede hacer más o menos en 15 horas y puede entender el contexto de lo que es la seguridad y salud ocupacional para luego ir mirando cuáles son las áreas de preferencia que uno tendría. Entonces, acá esto también que les cuento es algo importante porque un profesional de seguridad y salud no puede ser experto en todo. Mm. Entonces, por ejemplo, yo me dedico al tema de higiene ocupacional, que esa es mi expertise. Sin embargo, no soy un ergónomo. Yo trabajo con colegas muy buenos en ergonomía, aquellos que se dedican a hacer salud mental laboral, a medir riesgos psicosociales, que tampoco es parte de mi experticia. Por ejemplo, con médicos ocupacionales. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en lo que es higiene ocupacional y toxicología industrial, que son mis fuertes, entonces ellos me consultan a mí, etcétera. Entonces, lo que quiero llegar a ustedes es que no todos pueden ser expertos en todo ámbito. Hay una parte que es muy buena, que es la educación en salud, que es una de las partes que no está visibilizada del todo. Entonces, creo que también podrían tomar cursos de cómo enseñar en salud para empezar la promoción y la prevención de enfermedades en el ámbito laboral. Juan Pablo, te agradezco muchísimo. Quisiera invitar a los participantes también a seguir a nuestro profesor Juan Pablo Piedra a través de YouTube. He visto podcasts tuyos en Spotify también a partir del el centro, si pudieras nuevamente mencionarlo, el Centro de Investigación en Salud del que tú eres parte, para también a las personas interesadas que puedan ingresar y escucharte, profundizar, seguir un poco de, bueno, la labor que tú realizas. Sí, bueno, en realidad yo ahorita tengo una participación en un podcast del Centro de Salud Internacional Alemán, es el Center of International Health de la Ludwig Maximilians Universität de Múnich, que es
Realmente yo tuve la suerte de estudiar ahí y formo parte del equipo. Voy a dejar por acá Es el CIH, ¿no? En español. sí, CIH, he dejado el link. Ahí también tienen una serie de cursos cortos que son gratis también, además, que tienen que inscribirse, etcétera, que es una labor alemana en Latinoamérica que inscribe a personas. Son cursos que tienen créditos alemanes que puede ser de mucha valía para ustedes, ¿no? Ahí hay mucha información al respecto. A mí me gustaría dejar mi perfil de LinkedIn, ¿sí? Claro que sí. Eh, Creo que LinkedIn nos une. Yo siempre estoy publicando cosas nuevas, innovación, etcétera, en seguridad y salud, noticias sobre datos en salud, etcétera, que les puede servir, ¿no? Así que quedo a las órdenes y muchas gracias, Mario. Bueno, Juan Pablo, quiero agradecerte desde el corazón de parte nuestra, de los diferentes lugares de Bolivia del que nos hemos unido para ahora. Han ido ingresando un poquito en cuentagotas. En este momento son 35 personas que nos han ido acompañando y que han ido recibiendo también las orientaciones tuyas y también un poco de tu experiencia, Juan Pablo. Juan Pablo, nuevamente honrados, gracias de todo corazón. Vamos a publicar también en YouTube este webinar y vamos a compartir también con los participantes y contigo. Son materiales de acceso abierto, ¿no? Les invitaría a todas las personas que puedan y se animen para que podamos sacarnos una fotografía también con todos los participantes de ahora. Eh, a ver ahí, si me permiten, vamos, ahí estaba Shirley un momentito, vamos participando todos los que más podamos con cámaras, para que voy a poner también a ver, con la vista de galería. Ahí está, vamos. Bienvenidas a cada uno de ustedes. Les invito a que quienes más puedan se animen a activar sus cámaras un momento. Y acá tenemos al grupo grande. David, ahí ya nos vemos. Adriana, bienvenida. Y ahí está Edison con nosotros. Mateo Paredes, ¿cómo estás? También. Eh, Bienvenido. Vamos activando. Vamos a dar unos segundos para todos los que podamos eh, participar en este instante que es poder acompañar con nuestros rostros también esta imagen final. Ahí está Doménica también, Claudia, Tapia, Sami, Paul, Marco, ya te vemos ahí. Marco Ramírez también nos acompaña. Kevin, ¿cómo estás? Edison, ¿está tu cámara oscura? Si te animas, parece que ahí está. Kevin también, ya están todos los participantes activando cámaras. Eliana, bienvenida también. Bueno, eh, les invito a compartir una sonrisa con todos nosotros. A ver, vamos ahí. A la una, a las dos, a ver, permítanme un momento. Y quiero asegurarme que está la cámara. Voy a poner